Un acuerdo de principio. Muy bien, a propósito de quien mencionabas, Fernando, ya está con nosotros el doctor Max Hernández, que es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y ha sido mediador entre estas dos partes. Algo decía el doctor Elmer Huerta hace minutos de que en 3 horas se ha llegado a un acuerdo que estuvo pendiente hace 3 meses. Y esto me imagino que es por voluntad de partes, que es justamente cuando se da el paso. Doctor Max Hernández, bienvenido a Ampliación de Noticias. Bienvenidas ustedes por esta generosa invitación. Bueno, ustedes lo han dicho, las partes mostraron una estupenda disposición y creo que la labor tanto de Monseñor Castillo como la mía se limitó a propiciar un diálogo que tuviera como primer punto no una discusión numérica, sino ponernos de acuerdo en primer lugar cómo mirábamos los hechos, en segundo lugar en qué valores coincidíamos, y acá permítame el juego de palabras, sí, los valores y no el valor de la transacción. Claro. Y en tercer lugar, sí, ya intervinieron los expertos, tanto del CIS, de su salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud y la Asociación de Clínicas Privadas, para llegar a este acuerdo que usted ha anunciado hace un ratito. En realidad se tenía que partir no desde una amenaza ni un ultimátum, se tenía que partir desde la voluntad de una confianza para llegar a un acuerdo. Y eso también demuestra el trabajo que hacen cuando los hacen los expertos y no a nivel político, ¿no? Desde el punto de vista del experto, se ha aterrizado en acuerdos exactamente que también tienen que ver con valores, pero que en principio tienen que ver con la atención al necesitado. Ciertamente que sí, y ese punto, mire, es un asunto capital. Si vamos a ver esto simplemente como la respuesta a una amenaza, si vamos a ver esto simplemente como una suerte de no quedaba otra, no vamos a entender el valor fundamental de poner absolutamente por encima de todo la vida humana y el bienestar de nuestra sociedad. Términos como el bien común fueron mencionados todo el tiempo. Y Monseñor Castillo, desde su perspectiva religiosa, y yo desde una perspectiva simplemente de alguien empecinado en buscar consensos, empecinado en creer que el diálogo permite entendernos siempre y cuando nos escuchemos los unos a los otros. Fernando. Doctor Hernández, ¿cómo está? Adelante, Carlos, adelante. Doctor Hernández, buenos días. Bueno, usted nos habla efectivamente de la posición de ambas partes en cuanto a priorizar la salud y el bienestar de las personas. Por lo tanto, resulta contradictorio que, pese a estos valores esgrimidos, se haya demorado tanto en llegar a un acuerdo como este. Y en segundo lugar, doctor Hernández, yo sé que la salud es un tema fundamental en la agenda del Acuerdo Nacional. Ahora, ¿cómo se va a fortalecer, tomando en cuenta que estamos ya ingresando a una etapa en la cual la gente sale, obviamente, a las calles y se inicia una nueva normalidad? Bueno, usted está planteando algo que es absolutamente esencial y que creo que debemos entender no solamente el gobierno, el parlamento y las instituciones, sino todos los peruanos. Acá, cuadrar el círculo, es decir, lograr el equilibrio entre las necesidades inmediatas de salud, la lucha contra el COVID-19 y por otro lado la necesidad imperiosa de recuperar trabajos, para lo cual la recuperación y reactivación de la economía son esenciales, es una tarea que va a demandar de las instituciones y de cada uno de nosotros el mayor de los esfuerzos. No creo que sea este el momento de aguzar divisiones, no creo que sea este el momento de plantear odios, fobias y filias absolutamente apasionadas. Creo que es el momento de pensar seriamente
la gravedad de la situación, que habrá cambios que se tendrán que implementar los cambios en un momento en que todos estamos atravesados por la incertidumbre, la angustia, el miedo a la pobreza o a la muerte, no es el mejor momento de plantear cambios duraderos. Los cambios vendrán, son absolutamente necesarios. Lo que ha pasado con la pandemia es que han multiplicado las brechas que existían y ha puesto de manifiesto como con una lupa de gran aumento las contradicciones que vive nuestra sociedad, contradicciones que tendremos que resolver y resolverlas en el menor tiempo posible, pero no con medidas desesperadas de cualquier índole. Precisamente, doctor Hernández, quería preguntarle, usted ha hecho referencia a su voluntad empecinada de promover el diálogo y desde los años 50, creo, cuando era dirigente universitario, ha dado usted muestras de eso. Pero la pregunta es que, ¿por qué necesitamos estar al borde del abismo para hallar una solución? ¿Por qué se ha dejado pasar tanto el tiempo para que se puedan sentar en una mesa como ayer? Hago notar que la víspera sucedió lo mismo con la huelga de los transportistas. Así es. Estaba avisado que ellos no iban a aceptar no poder llenar sus vehículos y que no les subvencione a alguien esa pérdida. Y sin embargo, hubo que esperar que la huelga comience con las consecuencias negativas que eso tiene para la salud, para sentarse a negociar. ¿Qué nos pasa? Y casi que apelo a usted como psicoanalista para entender por qué postergamos tanto hasta estar al borde del abismo el vernos las caras unos a otros, pese a que tengamos puntos de vista o intereses diferentes. Mire, yo creo que es una pregunta que si pudiera responderla le ganaría uno de los grandes premios del planeta. Pero creo que hay un punto fundamental que usted señala, que es que no tenemos lamentablemente capacidad de anticipación. Y no la tenemos porque un porcentaje inmenso de nuestra población vive en el día a día, donde pensar en mañana o pasado mañana requeriría un acto de imaginación superlativo. En segundo lugar, porque nuestro Estado está lleno de trabas y dificultades. Cualquier funcionario vive con la espada de Damocles de un juicio que se le puede hacer y se aferran a todos los candados burocráticos para salvar su reputación, su honor y su pellejo en última instancia. Y porque algunas de las instituciones que rigen la economía del país han pensado demasiado en el corto plazo y muy poco en el largo plazo. Y si a todo eso, Fernando, le sumamos las grandes brechas económicas, sociales, culturales, étnicas, geográficas que vivimos, entonces nos vamos a dar cuenta que somos una sociedad que vive al borde del abismo, y solo cuando el abismo presenta sus fauces nos decidimos a actuar. Esto también tiene que cambiar. Y creo que acá al periodismo y a los medios les cabe un papel de enorme importancia. Un papel de enorme importancia de enseñarnos que la previsión es fundamental. Enseñarnos que pensar es lo más difícil en momentos de crisis, pero es lo único que va a permitirnos superar esta crisis. Hace muchos años, muchos años, en iniciación de la República, el gran historiador Jorge Basadre decía que el Perú tiene un estado empírico que se balancea sobre un abismo social. Esto lo escribió hace más de 70 años y sigue siendo exacto para describirnos. Sí. Doctor Max Hernández, el tiempo se nos ha acabado, pero en realidad la reflexión última es que nosotros tenemos casi una imposibilidad a nivel de la clase política y la clase de decisión de ponernos de acuerdo. Y como bien ha dicho Fernando, que evidentemente tiene uno que estar mirando el abismo,
para tratar de llegar a una solución antes de caernos al vacío. Y varias veces en la historia del Perú nos hemos caído al vacío precisamente por no tener esa capacidad de conversación. En términos políticos se analizará una situación como esta porque evidentemente el ultimátum del presidente Vizcarra ha generado una circunstancia de desarrollo, pero también hay que mirar la ineficiencia de parte del Ministerio para lograr un acuerdo después de tantos meses. Así que saludamos ese acuerdo desde aquí, desde Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya veremos en la reglamentación aterrizando los puntos importantes que tendremos que saber para que la gente sepa qué atenerse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una pausa, ya regresamos. Muy buenos días, Max Hernández. Hasta luego.